que tenían, y eso se debe a la falta de práctica. Y después no quiero pensar al otro día cómo estaban sus piernas. Por eso es que yo quiero compartir contigo esta bendita, divina palabra de Dios, y a través de ella que tú puedas entender qué significa ser ungido y puedas comprender la necesidad de aceite fresco en tu vida diaria con el Señor. Diga, necesitamos unción fresca, una unción que renueve cada día nuestras vidas. Esta palabra de Dios nos enseña acerca de un hombre que fue ungido por Dios desde temprana edad y que aprendió que no podía estar sin la unción. Y por eso es que este joven siempre la buscaba, porque él sabía lo que era estar bajo la unción fresca de Dios, bajo el poder de Dios. Y Dios, por medio de su palabra, la Biblia, quiere que entendamos la similitud que hay entre los acontecimientos de este ungido llamado David y nuestra vida como hijos de Dios en este siglo que nos ha tocado vivir. Amén. Los enemigos de David, los filisteos, eran una fuerza, un ejército poderoso, preparado, aguerrido, bien armado, que constantemente estaba invadiendo al pueblo de Dios. Es decir, era un dolor constante para el pueblo de Israel, era como un aguijón. Y pese a que los filisteos no tenían ningún derecho legal de estar en esas tierras, porque esa tierra le pertenecía al pueblo de Dios, porque era la tierra que Dios les había dado, pero a sus enemigos eso no le importaba. Ellos querían apropiarse de lo que Dios le había entregado a Israel. Y aquí viene una enseñanza que nunca debes olvidar. Quiero que sepas que siempre el enemigo va a querer quitarte lo que Dios te ha dado. ¿Entendiste eso? Siempre el enemigo va a querer quitarte lo que Dios ya te ha dado. Cuando David fue ungido por Dios y los filisteos se enteraron que había sido ungido rey de Israel, inmediatamente ellos les viene a la memoria que aquel que acababa de ser ungido, aquel que ahora era el rey de Israel, era aquel jovencito llamado David, que derrotó al gigante que ellos tenían llamado Goliat y los dejó en vergüenza. Yo quiero que entiendas que David no fue un hombre perfecto. David tenía sus fallas, tenía sus defectos, igual que usted, igual que yo. Gracias, hermano, parece que usted y yo nomás, los demás son... Aleluya. Dije que tenía sus fallas y sus defectos como usted y yo los tenemos. Amén. Aquí nobody is perfect. Somos perfeccionados, pero a través del tiempo, por la palabra de Dios, por aquellos ministerios que Dios ha puesto. Amén. Y David marcó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque David tenía un corazón dispuesto para Dios. Un corazón de servicio a Dios. David tenía una cualidad, mis hermanos, que usted y yo deberíamos intentar, anhelar tener, y es el de servir a Dios. Pero además tenía algo que usted y yo también necesitamos, y diga conmigo, perseverancia. ¿Qué necesitas? David perseveró más allá de la circunstancia. Dígale al que está a su lado, tienes que perseverar. No es cuestión de empezar y no terminar, sino que hay que perseverar. Hay que perseverar. La perseverancia, mis hermanos, es muy importante en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y aún en lo material. Pero qué importante es perseverar, porque si no perseveramos, nunca podremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, y mucho menos obtener una victoria total. ¿Y qué es perseverar? Diga conmigo, es luchar, es mantenerse constante sin claudicar en lo que se ha empezado. Pregunto,
¿Usted es perseverante en los caminos de Dios? ¿Usted es perseverante en su familia, en su matrimonio, en su trabajo? Usted lo que empieza, persevera, tiene disciplina, se mantiene constante para terminar lo que comenzó. Yo espero oír alguna vez, pero no todos juntos, por favor. David perseveraba. Yo quiero que entiendas que si no perseveras en la fe, si no perseveras en la oración y en la palabra de Dios, en el llamado de Dios, en el ministerio, en la iglesia, quiero que sepas que le será muy fácil al enemigo invadir tu vida y destruir lo que Dios te ha entregado. Qué importante es perseverar. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido como rey, ¿qué hicieron? ¿Se alegraron? No, claro que no. No lo aceptaron. ¿Qué hicieron ellos? Se movilizaron de inmediato y buscaron atacar. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que el enemigo no ha cambiado su táctica. Él nunca va a estar de acuerdo con la unción y buscará movilizarse, buscará atacarte. Piensa, ¿no le ha sucedido que recibió una unción fresca? Es decir, sintió que Dios le estaba bendiciendo y que tenía nueva fuerza y que iba a hacer un montón de cosas para el Señor. ¿Y qué pasó? ¡Sas!